Solo podía escuchar el roce del viento acariciando sus oídos. Sus manos desgastadas resbalaban de aquel enorme precipicio, sujetando aquella cuerda. El mar parecía tener un magnetismo que poco a poco la obligaba a caer. Se sostenía con todas sus fuerzas, a pesar de ya no tenerlas más. El peso de la traición en aquel momento sobre sus hombros era más pesado que cualquier otra cosa. Carmen finalmente estaba cumpliendo 102 años de vida. Para aquella época era la ancianita con más edad trabajando en el mundo. Se había criado en un enorme barco desde muy pequeña. Siempre recordaba a su papá como un gran marinero, el hombre que le había enseñado todos los secretos del mar. Había crecido viendo cómo debía manejarse un enorme barco y a las personas a bordo. Era alguien con una experiencia única e inigualable. Ese día de cumpleaños, pues también era un motivo de tristeza. Ya su tiempo de trabajar se había pasado y el capitán del barco le pidió abandonarlo. El plan era dejarla en una isla en donde estaba una casa esperándola para vivir. Bueno, sí, hasta el final de sus días. Había sido en vida la casa de su hijo. Extrañaba con todo su ser a aquel muchacho, Octavio, el pequeño Octavio. 2 años atrás, tras un accidente en alta mar, en medio de una tormenta, había resbalado y nunca lo pudieron volver a encontrar. Había llegado a ser capitán de aquel imponente barco, pero su futuro y su carrera se vieron frustrados en aquel fatídico día. En aquel momento, nuestra querida Carmen no tenía idea de los acontecimientos que se avecinaba, pues podríamos decir que de cierta forma ignoraba la maldad que la rodeaba. Bien, sin querer podemos ignorar algunas obvias señales que puede darnos la vida cuando algo realmente no tiene sentido. Puede pasar que por tener un tan buen concepto de la bondad y el amor, no podamos ver la maldad de alguna persona en la que con el paso del tiempo llegamos a confiar ciegamente. Y ustedes, mis queridos amigos, se preguntarán ¿a quién puedo estarme refiriendo? Aquel buque imponente cuyo nombre había adquirido con el pasar de los años el gran marinero en honor a su antiguo capitán perdido en alta mar. Era un barco con muchas historias de glorias y penas, y Carmencita se las había aprendido todas. Con el tiempo y la vejez había adquirido la responsabilidad de supervisar y colaborar en la limpieza de los camarotes de toda la tripulación. El nuevo capitán, Mauricio, había sido durante muchos años el más grande amigo de su hijo. Siempre había estado allí para él, e incluso cuando se perdió, mantuvo la búsqueda por al menos 3 días. Y fue él precisamente quien, bueno, sin más, dirigió aquel intento de rescatarlo. Luego de su muerte, se volvió con el pasar del tiempo alguien más serio y quizás más triste. Desde aquella tragedia, veló por la ancianita Carmen, siempre buscando la manera de mantenerla ocupada para que no hubiese ningún chance para el dolor de haber perdido a su único y valiente hijo en alta mar. Ese día de cumpleaños, entre tristezas y alegrías, arropada por el cariño y amor de aquella tripulación, entre cantos, llantos y risas,
Carmen se despedía del trabajo de toda su vida, de las enseñanzas de su papá y de la tristeza de que nunca pudo volver a encontrar a su hijo. Entre tanto alboroto, sabía ya que debía empacar sus cosas, pues pronto llegarían a la isla. Pero antes decidió limpiar una última vez con sus propias manos aquellos camarotes, mientras todos festejaban ya pasados de tragos. Carmencita buscó su trapeador y se puso a limpiar. Extrañamente, sí, vio una estela pasar hacia el cuarto del capitán. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego al volver a mirar, pudo ver a su hijo parado, señalado en dirección al cuarto del capitán, aún con 102 años encima y un mundo de experiencias. Carmen sintió el corazón en la garganta. Aquel susto la había dejado fría, pero a sabiendas de que era su hijo, decidió seguir el camino que él le mostraba. ¿Qué quería decirle? Al entrar a aquel camarote, pudo ver que todo estaba revuelto, papeles por doquier, como si alguien hubiese estado buscando algo. Pero, ¿qué buscarán en aquel cuarto del capitán? ¿Y quién? De repente, en lo profundo, pudo escuchar la voz de su hijo fuerte y claro. «Busca la verdad, no te vayas sin ella». Ahora sí, esto le estaba llenando el cuerpo de escalofríos. Sentía la presencia de su hijo más fuerte que nunca. Luego de una oración a Dios, pudo entender que debía buscar la verdad entre aquellos papeles. Y así fue como dio con una extraña carta en la que el nuevo capitán confesaba entre odio, culpa, rencor y mucha envidia haber empujado al querido hijo de Carmencita hace 2 años. Sí, esto no había sido un accidente. Todo había estado siendo planificado por él desde hacía mucho tiempo atrás. ¿Quién se iba a imaginar esta traición? Siempre aparentó ser su gran amigo. Enfurecida y llena de dolor, Carmen fue a la superficie a buscar a Mauricio, teniendo en mano la prueba de aquel vil acontecimiento. Quería justicia y quería escuchar la verdad directamente de sus labios. Al llegar, allí estaba, recostado de las barandas, observando el atardecer frente a aquel bravo mar. Ella, al verlo, comenzó a leer la carta que había encontrado, y en medio de su asombro, al sentirse descubierto, solo pudo enfurecerse. Estaba molesto. ¿Cómo era posible que aquella señora lo había descubierto con solo husmear en sus cosas? Carmen, muy valiente y sin miedo, le indicó que apenas tocaran tierra, llevaría la carta a la policía para que la justicia se hiciera cargo de él. Pero no se lo permitiría, pues estaba mostrando su verdadero ser. Todo el cariño había sido actuado para nunca levantar sospecha alguna. Sí, y sin mediar palabras, Mauricio, consumido por la rabia, la empujó al mar. Mientras confesaba aquella traición cometida contra su amigo de tantos años, basada en la envidia de los logros que el hijo de la señora Carmencita había alcanzado. Milagrosamente, Carmen había podido sostenerse de unas cuerdas que quedaban guindando de la proa del barco. La fuerza en sus manos se debilitaba. Podía sentir cómo poco a poco
se resbalaba y fue allí, solo allí, en ese momento, cuando pudo pensar en su hijo y en Dios y le agradeció por aquella vida llena de altibajos, sí, pero también por tantas hermosas alegrías. Cuando ya sentía que no podía más, aparecieron otros chicos de la tripulación y comenzaron a subirla para rescatarla. ¡Qué susto les había dado doña Carmencita! A un lado tenían esposado a Mauricio, pues por suerte habían escuchado todo lo que le confesó a Carmen. Ella, a pesar de estar al borde de caer al mar, nunca, pero nunca, soltó la carta que el espíritu de su hijo le había indicado encontrar para así saber toda la verdad. Y es así, mis queridos amigos y amigas, cómo una vil traición acabó con la gloria de una persona exitosa y llena de amor. Pero no, Mauricio nunca pudo escapar de la justicia, a pesar del tiempo transcurrido y sus mentiras. La envidia consumió toda su alma, llevándolo a traicionar al único amigo que siempre estuvo para él en las buenas y en las malas. Siempre debemos cultivar buenos sentimientos en nuestros corazones y entender que la vida es un viaje que poco a poco nos llena de sabiduría cuando se cree en el bien y se vive con amor y alegría. Hoy en día, nuestra querida Carmen continúa viviendo en el Gran Marinero, y así será hasta el fin de sus días. Nunca quiso regresar a tierra, pues sabía que en ese barco aún estaba la energía espiritual de su amado hijo. Mucho amor para ustedes y que este día esté lleno de 1000 bendiciones.